Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy continuamos con nuestro resumen de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y hoy nos tocan los capítulos del 16 al 20. Así que, sin más bla bla, comencemos. Llovió durante 4 años, 11 meses y 2 días. O sea, casi 5 años. La noche en que Mr. Brown convocó la tormenta, Aureliano II había ido a la casa por un asunto casual y dijo: me quedo aquí hasta que escampe. Pero como la lluvia no cesaba, él, para no aburrirse, empezó a hacer toda clase de reparaciones domésticas. Y con el paso de los meses se fue desinflando la barriga y la papada. En la casa fue necesario abrir canales por todas partes para desaguarla. Incluso hubo que subir los muebles sobre ladrillos. La lluvia iba ya para un año cuando, por un descuido de Fernanda, apareció en el corredor el pequeño Aureliano. Y fue así como Aureliano II conoció a su nieto. El pequeño Aureliano fue para Amaranta Úrsula su compañero de juegos. Por su parte, Fernanda se encontraba en una ansiosa correspondencia con los médicos invisibles hasta que sus cartas empezaron a perderse porque, por cuestiones de la tormenta, pues había problemas con el correo. Por decisión de Fernanda, todas las puertas y ventanas de la casa permanecían cerradas, hasta que alguien avisa que está pasando el entierro del coronel Gerineldo Márquez. Toda la familia se asoma para ver aquel desolado cortejo. Y entonces Úrsula se despide del coronel diciéndole: adiós, Gerineldo, hijo mío. Salúdame a mi gente y diles que nos vemos cuando escampe. Cuando Aureliano le pregunta el significado de sus palabras, ella le dice: es verdad, estoy esperando que escampe para morirme. Aureliano II se preocupa tardíamente por la suerte de sus animales y entonces va donde Petracotes y allí se percata que casi todos han muerto, excepto una mula. Se queda allí 3 meses con ella y luego agarra sus baúles y regresa a la casa. Y allí pues toca el acordeón para los niños y les muestra la antigua enciclopedia de Meme que tiene unas hermosas láminas de colores. Un día, Fernanda le dice a Aureliano II que queda muy poca comida en el granero. Y él le dice: algo se hará cuando escampe. Con el paso de los días, Fernanda se va indignando más y más, hasta que esta mujer se desborda en un larguísimo monólogo de quejas que parece el zumbido de un abejorro. Y para donde Aureliano II va, ella lo persigue con la cantaleta. Si él va para acá, ella lo sigue con la cantaleta. Si va para allá, ella lo sigue con la cantaleta. Hasta que Aureliano II explota y comienza a romper todas las cosas que se pueden romper en la casa. Entonces se va para la calle y horas después aparece con comida. Para los pequeños, Aureliano y Amaranta Úrsula, el diluvio fue una época feliz, porque jugaban y chapalateaban en el patio. Y Úrsula era su juguete favorito, porque la disfrazaban y le pintorreteaban toda la cara. Por su parte, Úrsula, hacia el 3er año de la lluvia, empezó a perder el contacto con la realidad, de manera que confundía la época actual con épocas súper remotas. Por esa época, Aureliano II se acordó que había un tesoro enterrado y que solo Úrsula sabía dónde estaba. De manera que aprovechó de preguntarle. Y por más que le preguntó y le preguntó, Úrsula no reveló el secreto. De manera que Aureliano II contrató una cuadrilla de excavadores y empezaron a excavar en el jardín, en el patio, en el traspatio, por todos lados, hasta el punto de debilitar los cimientos de la casa. Un viernes a las 2 de la tarde dejó de llover y no volvió a llover en 10 años. Macondo estaba en ruinas.
Pues, por todas partes había muebles desbaratados, esqueletos de animales, casas abandonadas. La compañía bananera había desmantelado sus instalaciones. Aureliano II fue a casa de Petra Cotes y la encontró haciendo números para rifar una mula. Ella, cuando ya no tuvo que darle de comer a este animal, empezó a darle las sábanas, los tapetes y bueno, cuánta cosa se le ocurrió. Por su parte, Úrsula se había levantado de la cama y se había reincorporado a la vida familiar. Hizo que limpiaran los cuartos, ordenó el taller de platería y quiso entrar al cuarto de Melquíades. Y aunque Santa Sofía de la Piedad le puso 1000 excusas, ella igualito quiso entrar. Y cuando abrió la puerta, tuvo que agarrarse para que no la derribara la pestilencia. José Arcadio II seguía allí encerrado, leyendo y releyendo los pergaminos. Úrsula hizo que limpiaran ese cuarto todos los días, que tiraran las vacinillas y que mantuvieran a José Arcadio II lo más limpio posible. A Fernanda le molestaba el ajetreo de Úrsula, pero como ella recibió carta de su hijo José Arcadio diciéndole que iría a Macondo antes de hacer sus votos sacerdotales, pues ella también empezó a hacer arreglos en la casa. Como Aureliano II había regresado con Petra Cotes, inició con ella un negocio de rifas llamado Rifas La Divina Providencia. Las ganancias apenas alcanzaban para vivir, pero aún así ellos destinaban la mejor parte para Fernanda. Fernanda había inscrito a Amaranta Úrsula en una escuelita privada, pero prohibió que el pequeño Aureliano asistiera a la escuela pública. Por esta época, Úrsula, que había tenido ráfagas alternativas de senilidad y lucidez, no volvió a recobrar la razón y un Jueves Santo amaneció muerta. A fines de ese mismo año también murió Rebeca. La encontraron en su cama enroscada como un camarón, con la cabeza pelada y con el dedo pulgar en la boca. Después de la muerte de Úrsula, la casa volvió a caer en un abandono total. Fernanda se encontraba súper ocupada con este asunto de los médicos invisibles, lo cual terminó en un fracaso, porque efectivamente los médicos invisibles le hicieron su cirugía telepática, pero no consiguieron nada que correspondiera con los síntomas que ella describía. De manera que los médicos no volvieron a responder sus cartas. Amaranta Úrsula ya daba indicios de tener muy buen juicio en sus estudios y su papá le prometió mandarla a estudiar a Bruselas. Por su parte, el pequeño Aureliano estaba cada vez más ensimismado y parecía que prefería el encierro y la soledad. Después que Úrsula hizo abrir el cuarto de Melquíades, él entabló amistad con José Arcadio II y él le enseñó a escribir, a leer y lo inició en el estudio de los pergaminos de Melquíades. Por esta época, Aureliano II despertaba con un nudo en la garganta y Petra Cotes le daba jarabe de rábano. Una noche se despertó con un terrible acceso de tos y no podía respirar bien. Y entonces comprendió que se estaba muriendo y decidió trabajar con más ahínco para poder enviar a su hija a estudiar a Bruselas. Y entonces hizo no una, sino 3 rifas semanales. Pero se dio cuenta que no era con rifas como iba a mandar a su hija a Bruselas. Y se le ocurrió la idea de rifar las tierras arrasadas por el diluvio. El que tuviera capital pues podía recuperar esas tierras. Y la rifa fue un éxito. 2 meses después, Amaranta Úrsula se fue a Bruselas. Pocos meses después, el 9 de agosto, José Arcadio II le decía a Aureliano: acuérdate que eran más de 3000.
y que los echaron al mar. Entonces se fue de bruces sobre los pergaminos y murió con los ojos abiertos. En ese mismo instante, su hermano gemelo, que hacía una semana que había regresado a la casa, murió en la cama de Fernando. Y ambos hermanos fueron idénticos en la muerte. Aureliano no abandonó el cuarto de Melquíades en muchísimo tiempo. Santa Sofía de la Piedad le llevaba la comida, se encargaba de su aseo, bueno, en fin, cuidaba de él. Un día, después de la muerte de los gemelos, se le apareció Melquíades y le preguntó si ya sabía en qué lengua estaban escritos los pergaminos. Y él le contestó, en sánscrito. Melquíades le reveló que pronto dejaría de aparecer en el cuarto y que se iba tranquilo porque Aureliano tenía tiempo de aprender el sánscrito en el tiempo que faltaba para que se cumplieran los 100 años de los pergaminos y pudieran ser descifrados. También le reveló que en la tienda de un sabio catalán había un libro donde él podía aprender el sánscrito. De manera que Aureliano le pidió a Santa Sofía de la Piedad que le trajera este libro. Ella lo hizo. Por este tiempo, Santa Sofía de la Piedad limpiaba la casa, espantaba a los lagartos de los dormitorios, quitaba telas de araña, arrancaba las malezas. O sea, ella estaba lidiando sola con la casa. Porque Fernanda no se preocupaba de eso, porque Fernanda estaba abstraída escribiéndole cartas a sus hijos y no tenía nada que ver con eso. De manera pues que un día Santa Sofía de la Piedad agarró sus cosas y se marchó de la casa y nunca más se supo de ella. Con el tiempo era Aureliano quien hacía la comida, porque Fernanda ni siquiera sabía prender el fogón. Un día Aureliano le pide permiso para ir a la tienda del sabio catalán porque necesitaba unos libros. Y Fernanda no solo le negó el permiso, sino que se escondió la llave entre su ropa. En otra oportunidad, Aureliano se percata de que Fernanda no ha tomado la comida que él le dejó en la cocina y va a su habitación y la consigue muerta en su cama. 4 meses después llega José Arcadio y consigue el cuerpo de su madre intacto, porque Aureliano había vaporizado mercurio según la fórmula de Melquíades. José Arcadio llegó y restauró una parte de la casa, la antigua habitación de Meme, el baño, la alberca, y allí tomaba larguísimos baños pensando en su suerte. Y es que José Arcadio le había mentido a la familia, porque tan pronto como llegó a Roma, abandonó el seminario y vivía de una manera miserable en una guardilla con 2 amigos. Casi un año después del regreso de José Arcadio, su única distracción consistía en recoger niños por el pueblo para que jugaran en la casa. Bueno, estos niños andaban como Pedro por su casa, hacían lo que les daba la gana y andaban por todas partes en la casa. Los 4 niños mayores se ocupaban de asear y acicalar a José Arcadio. Una noche vieron un resplandor en la habitación de Úrsula y cuando levantaron las placas del piso, ¡bingo! Encontraron el tesoro que José Arcadio tanto había buscado en sus excavaciones. Otra noche hicieron una fiesta a todo dar. Llenaron la alberca de champaña, nadaron hasta el cansancio y los niños se fueron a la habitación. José Arcadio se quedó flotando un rato más en la alberca. Pero allí en el cuarto los niños arrancaron las cortinas para secarse, rompieron el espejo de cristal de roca, rompieron la cama. Bueno, un desastre total. Cuando José Arcadio entra a la habitación y ve todo este desastre, se enardeció y empezó a azotar a los niños y los expulsó de la casa. Él quedó con un ataque de asma y le pidió el favor a Aureliano que fuera a comprarle una medicina a la farmacia. Esta fue la segunda vez que Aureliano salió a la calle. La primera fue cuando Fernando murió y él fue a la tienda del sabio catalán a buscar sus libros. Una mañana,
Cuando José Arcadio tomaba su baño diario, irrumpieron por entre las tejas los 4 niños que él había expulsado de la casa. Entonces lo agarraron por el pelo, le mantuvieron la cabeza hundida en el agua hasta que dejó de respirar. Entonces se llevaron los sacos de oro. En la tarde, Aureliano, cuando lo buscó, lo encontró flotando en el agua. Pocos meses después de la muerte de José Arcadio, llegó Amaranta Úrsula. Regresó a Macondo. Vino con su marido, un flamenco 15 años mayor que ella, y un equipaje grandísimo. Ella no bien había llegado a la casa cuando ya emprendió una nueva restauración de la casa. Ella era una mujer súper activa, tenía un espíritu libre, moderno, y le dijo a Aureliano que se quitara esos viejos pantalones, y entonces le regaló ropa nueva, le regaló camisas juveniles, zapatos de colores, y lo obligaba a salir a la calle cuando él pasaba mucho tiempo encerrado en el cuarto de Melquíades. Un año después, Gastón, el marido de Amaranta Úrsula, que pensaba que iban a estar en Macondo unos pocos meses, se percató que la cosa iba para largo. Cuando transcurrieron 2 años, Gastón buscaba algo con que llenar sus horas muertas, y entonces visitaba a Aureliano en el cuarto de Melquíades para conversar con él. Y allí Gastón tuvo la impresión de que Aureliano compraba los libros no para informarse, sino para corroborar sus conocimientos. Por esta época a Gastón se le ocurrió la idea de establecer un servicio de correo aéreo, y entonces contactó a sus socios en Bruselas para que le enviaran un aeroplano al cuidado de un mecánico experto. Aureliano, por su parte, se había vuelto cliente asiduo de la tienda del sabio catalán. Estando allí una tarde, 4 muchachos discutían sobre los métodos de matar cucarachas en la Edad Media, y Aureliano intervino en la discusión. Este fue el inicio de una gran amistad. Estos 4 muchachos se llamaban Alfonso, Germán, Álvaro y Gabriel. Y todas las tardes iniciaban sus reuniones en la tienda del sabio catalán y terminaban en los burdeles hasta el amanecer. Aunque Aureliano sentía cariño por sus 4 amigos, pues él se sentía más cercano a Gabriel, porque Gabriel fue el único que le creyó cuando él habló sobre la existencia del coronel Aureliano Buendía, porque este había sido compañero de armas y amigo inseparable de su bisabuelo, el coronel Gerineldo Márquez. Por su parte, Amaranta Úrsula visitaba a Aureliano de vez en cuando en el taller y conversaba con él, y Aureliano a veces comía con los esposos. En las sobremesas, Gastón se quejaba de que no le enviaban el aeroplano y comenzó a sugerir la posibilidad de un viaje rápido a Bruselas. Pero Amaranta Úrsula dijo que no se movería de Macondo aunque se quedara sin marido. Una tarde llegó a la tienda del sabio catalán Álvaro con la noticia de que había descubierto un burdel zoológico. Los amigos se fueron para allá, y cuando la dueña del local vio a Aureliano, se quedó petrificada. Le parecía estar viendo al mismísimo coronel Aureliano Buendía. Esta mujer era Pilar Ternera. A partir de ese momento, Aureliano se refugió en la comprensión y la ternura de su tatarabuela, sin saber que era su tatarabuela. Un día, Amaranta Úrsula se cortó un dedo tratando de abrir una lata de melocotones. Entonces Aureliano le chupó la sangre y aprovechó para declararle su amor. La muchacha se asustó por aquella pasión desbordada y le dijo: me voy en el primer barco que salga. Él, desilusionado, se fue a buscar consuelo donde Pilar Ternera,
Y ella le dijo, no te preocupes, en cualquier lugar que esté ella ahora, te está esperando. Aureliano se fue a la casa. Amaranta Úrsula venía saliendo del baño y él la siguió hasta la habitación. Entonces le arrancó la bata de un zarpazo, la tiró sobre la cama. La muchacha se defendió, pero al poco rato los golpes y los mordiscos se transformaron en caricias y terminaron haciendo el amor. En aquel pueblo olvidado por Dios, Aureliano y Amaranta Úrsula eran los seres más felices de la tierra. Macondo se fue quedando desolado. El sabio catalán vendió su librería y regresó a su tierra. Cuando se iba, se llevaba 3 baúles llenos de páginas que había escrito él. Y cuando los inspectores del tren quisieron montar sus baúles en el vagón de carga, él se molestó muchísimo diciendo, el mundo habrá acabado de joderse el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. Tiempo después se fue Álvaro. Luego se fueron Alfonso y Germán. El último en marcharse fue Gabriel, porque se inscribió en un concurso, lo ganó y el premio era un viaje a París. Gastón había vuelto a Bruselas para solucionar el asunto del aeroplano. Le escribió a Amaranta Úrsula diciéndole que este asunto iba para largo. Luego le escribió nuevamente anunciándole su regreso. Pero Amaranta Úrsula le escribió diciéndole que lo quería mucho, pero que ella no podía vivir sin Aureliano. Para sorpresa de Aureliano y Amaranta Úrsula, Gastón les escribió deseándoles que fueran muy felices. Cuando Pilar Ternera murió, ellos estaban esperando un hijo. Pilar Ternera pidió que la enterraran en el centro de la pista de baile de su negocio y así fue. El deseo fue cumplido. A medida que avanzaba el embarazo, Aureliano y Amaranta Úrsula se compenetraban cada vez más. Un domingo, como a las 6 de la tarde, ella entró en labor de parto, la asistió una comadrona y tuvo un varón formidable. Luego, la comadrona se percata de que el niño tiene algo raro. Es una cola de cerdo. Aureliano y Amaranta Úrsula no conocían el precedente familiar y la comadrona les dijo que no se preocuparan, que cuando el niño mudara los dientes se le cortaba esa cola. Pero nadie se preocupó de eso porque Amaranta Úrsula se estaba desangrando. Al principio ella trató de mantener el buen humor, pero poco a poco se fue apagando y el lunes en la tarde falleció. Aureliano tapó el cadáver, puso al niño en una canastilla y salió y vagó sin rumbo por el pueblo. Se metió en una cantina, se emborrachó. Pasó la noche en casa de una amiga y al amanecer se acordó del niño. Fue a la casa, buscó al niño por todos lados, no estaba en la canastilla y entonces lo vio. Era un pellejo reseco y se lo llevaban las hormigas coloradas a su madriguera. Y en ese instante vio las claves de Melquíades y el epígrafe de los pergaminos. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Aureliano se encerró en el cuarto de Melquíades porque supo que en los pergaminos estaba escrito su destino. Se percató que esa era la historia de la familia que Melquíades había escrito con 100 años de anticipación. Entonces empezó a descifrar los pergaminos en voz alta y saltó unas páginas para buscar su origen. Entonces empezó a soplar el viento. Él leía con avidez y encontró el momento de su propia concepción, donde estaban Meme y Mauricio Babilonia. Él seguía leyendo absorto, no se daba cuenta de nada. No se daba cuenta que el viento arrancaba puertas, ventanas, techos. Seguía leyendo
y descubrió que Amaranta Úrsula era su tía. Para este momento Macondo era ya un remolino de polvo y escombros. Aureliano descifraba el momento que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía. Entonces saltó unas páginas para averiguar las circunstancias de su muerte y entonces comprendió que jamás saldría de ese cuarto, porque estaba previsto que el pueblo sería arrasado por el viento y olvidado, desterrado de la memoria de los hombres, y que todo lo escrito allí no volvería a repetirse jamás, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Espero hayan disfrutado este resumen de la novela 100 años de soledad. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad y hasta la vista. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa siendo un remolino de recuerdos.